Hola, aquí estamos en Teología al Día, su momento teológico esta semana para compartir sobre la palabra de Dios. Estamos hablando de escatología, de los tiempos del fin. Hablamos ya sobre las señales de la venida de Cristo, del anticristo. Vamos a hablar específicamente de ese regreso glorioso de Jesús. Para eso yo quiero usar algunos textos de la Biblia para mostrar algunas cosas que la Biblia dice con relación a esa venida de Jesús. El primer aspecto que yo quiero mostrar para ustedes hoy es que la vuelta de Cristo será visible y gloriosa. Dos cosas que tienen que ver mucho con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, a partir del verso 29 al 31. Jesús dijo: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 7 está escrito lo siguiente: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El texto de Mateos y el texto de Apocalipsis va a mostrar la gloria que tendrá el regreso de Jesús, las señales, los prodigios, la gran tribulación que antecederá a ese momento, la apostasía. También hablé sobre eso en los videos anteriores. Y luego aparecerá entonces físicamente el Hijo de Dios. La Biblia dice que todo ojo le verá. ¿Cómo será? No sé. Algunos hablan que el aumento del uso de la transmisión de 24 horas por internet va a ser lo posible. Otros pensamos que puede ser con relación a la omnipresencia de Jesús. Él estará presente en todos los lugares al mismo tiempo. Como sea, yo creo más que va a ser la omnipresencia de Jesús, porque Él estará visible en todos los lugares al mismo tiempo, y que será algo que todos podrán verlo, inclusive en el momento de la noche, porque en algún momento alguien estará en la noche, en la madrugada, en este mundo de 24 horas. En ese momento será tan glorioso, tan visible, que todos se despertarán y verán la aparición física del Hijo del Hombre. Él, en ese momento es que Él llamará a sus santos para que participen de ese momento, o como dice Pablo a los tesalonicenses y a los corintios, Jesús los llamará con su trompeta para que estemos en su presencia, para que podamos recibir al Señor en los aires, para estar siempre con el Señor. Será un evento maravilloso, glorioso, principalmente para aquellos que serán llamados y participarán de esa hora, porque Jesús dice que los que no van a participar se van a lamentar, y será un momento de tristeza, de dolor y de llanto. Y eso lo podemos ver inclusive en el libro de Apocalipsis, cómo las personas reaccionan delante del juicio de Dios. Ese será uno de nuestros próximos videos. Cómo es que las personas van a reaccionar. Reaccionan hoy y reaccionarán mañana con relación al juicio de Dios. El libro de Apocalipsis muestra como una serie de eventos, o mejor dicho, una serie de reacciones. Y eso lo veremos más adelante. La otra cuestión que yo quiero mostrar hoy es que Jesús volverá no como el siervo sufridor de Isaías 53, no como aquella persona que vimos en los evangelios, una persona mansa y humilde, el siervo sufridor que vino a morir por los pecados del mundo. Jesús no vendrá más como el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesús vendrá como Rey y juez. Vendrá como el león de la tribu de Judá. Vendrá como aquel que tendrá el cetro de hierro para gobernar y reinar a las naciones. Y esa es la gran diferencia entre la primera venida de Jesús y su segunda venida. Cuando Jesús vino la primera vez, cuando nació en Belén de Judá, en un pesebre humilde, pobre, fue un momento de su vida que Él vino como el siervo de Dios, vino como el Cordero de Dios a dar su vida en rescate por todos. Y eso es lo que Juan dice, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, señala a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos un Jesús manso, humilde, un Jesús que no, como dice Isaías,
no apagará el pábilo que humea, un Jesús que vino a mostrar el carácter de Dios y ser justamente ese sacrificio perfecto que muere por nuestros pecados. Pero en su segunda venida, Jesús será diferente. Él vendrá para reinar, para gobernar, para juzgar. Vemos eso en el capítulo 19, a partir del verso 11 al 16, cuando Jesús se aparece entonces para pelear la batalla final en Armagedón. Dice así, dice Juan, dice así: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. La aparición física de Jesús será justamente un momento en el cual Él vendrá para establecer su reino físico permanente en este mundo, para condenar a las naciones, va a establecer su reino y dar el golpe final a sus enemigos. Vean cómo el verso 15 dice que de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y regirlas con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, que es un texto que está antes de este texto, cuando hay una siega y se pisa el lagar de la ira de Dios. Jesús es aquel que, por un lado, pagó el precio de nuestra condenación y llevó la ira de Dios para todo aquel que cree. Y por eso es que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él está soportando sobre sí la ira de Dios para todo aquel que cree. Sin embargo, para aquel que no creyó en Cristo, Jesús entonces va a hacer que esa ira de Dios se cumpla sobre esa persona, condenándola en el infierno. Entonces, Jesús en su segundo regreso no será aquel Cordero manso y humilde que nosotros estamos acostumbrados a ver. Vamos a ver el Jesús que los profetas habían hablado, ese Mesías que vendría a reinar, que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies, que gobernaría con vara de hierro y que establecería el reino de Dios de una vez y para siempre, firme y visible en la humanidad. Entonces, no podemos pensar en la venida de Jesús de una manera como era antes. Y ese es posiblemente el gran problema de muchos hoy. Muchas personas comienzan a burlarse de la venida de Jesús, comienzan a hacer de eso un motivo de burla, de escarnio, y se han visto, bueno, a lo largo de la vida uno ve las personas hablando mal de la venida de Jesús, diciendo cosas que pueden afectar la vida de muchos, pero en realidad es como dice el Salmo 2, las personas se levantan contra Dios y contra su ungido, pero la Biblia dice que Dios se reirá de ellos, el Altísimo se burlará de ellos y hablará en su ira y en su furor para que las personas busquen a Dios mientras haya tiempo. Eso está en el Salmo 2, puede buscarlo si usted quiere después de este video. Lo que vemos es que Pedro en su segunda carta ya había hablado con relación a esto. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, a partir del verso 3, Pedro dice así: ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, dice Pedro, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida sobre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Si tú te burlas de la venida del Señor, si tú eres de los que comienzan a hablar y usan eso como un motivo de chiste, de burla, de escarnio, yo te quiero decir una cosa. En primer lugar, para de hacer eso. Para de hacer eso. ¿Por qué? Porque es pecado contra Dios. Estás usando el nombre de Dios en vano. Si te dices que eres cristiano y te burlas de la venida del Señor, no eres cristiano. Tu corazón no está en la palabra de Dios. Tu corazón no está en lo que Dios dice. Eres un escarnecedor de la palabra de Dios. Y puedes ver el Salmo 1, lo que dice la Biblia de los escarnecedores. Que ellos son como la paja que es llevada por el viento. La segunda cosa es que si tú te burlas de Jesús, el propio texto dice que la paciencia de Dios para contigo es que Él quiere que te arrepientas de tu pecado. Si tú te burlas de la venida del Señor, si usas la venida del Señor como elemento de burla, aunque digas, eso es un chiste, ¿cómo nos podemos burlar del Dios que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y dejó su gloria para venir y morir por ti, morir por mí? Entonces, lo que la Biblia dice es que te arrepientas de tu pecado. No de ese, de todos los pecados cometidos. Todos nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero si haces esto, estás atesorando ira para el tiempo final. Cuando te presentes delante del juez de la tierra, cuando te presentes delante de Jesús, y Él te diga o Él te muestre lo que hiciste, lo que compartiste, lo que dijiste, ¿qué le dirás al Señor? Tú podrás decir cualquier cosa, podrás decir cualquier excusa, podrás intentar defenderte de cualquier manera, mas delante de Jesús, ¿cómo tú podrás decir que era simplemente una burla y un chiste? La venida del Señor no es algo que se puede tomar a la ligera, y muchas personas lo toman a la ligera, inclusive cristianos toman la venida del Señor a la ligera. En realidad, Cristo volverá, es una realidad, y nosotros tenemos que creer eso. En realidad, todas las promesas de Dios se cumplieron, y todas las profecías con relación a Jesús se cumplieron. ¿Cómo es que Dios no va a cumplir esta última palabra? La va a cumplir, aún nosotros la creamos o no. Dios no se mueve en función del ser humano. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer y vivir de acuerdo a aquello que creemos. Cristo vendrá y vendrá a buscar a su iglesia, una iglesia que cree en Él, que cree en la suficiencia de las Escrituras, que lo tiene como Señor y Salvador, que vive la palabra de Dios, no como una obligación, sino como una expresión del amor y de la gracia de Dios movidos por el Espíritu Santo. Entreguemos nuestra vida a Jesús, nuestra redención está cerca, pero no deje eso para última hora. El tiempo de buscar a Dios es hoy. Busque a Cristo. Ese es el mensaje de la venida del Señor. Mientras este tiempo no ha llegado y Cristo todavía no ha regresado, el tiempo de salvación, la Biblia dice que es hoy. Busque a Cristo con todo su corazón y entregue su vida a Él. Esto es Teología Básica, un momento de teología donde podemos compartir la palabra de Dios de esta manera. Por aquí en YouTube, en Facebook, en las plataformas de Spotify y Deezer. Participe de este momento de Teología Básica. Pero participe con un corazón sincero. Busque a Dios en sinceridad, porque Cristo regresará. Y eso es una gran realidad. Que Dios te bendiga. Esto fue Teología Básica. Y antes de cualquier cosa, Pablo dice que la venida del Señor, justo para terminar, antes de terminar, Pablo dice que la venida del Señor es un motivo de alegría, de regocijo y de esperanza para el cristiano. Justamente porque nuestra redención está cerca. Justamente porque sabemos que todo el sufrimiento tiene un fin. Principalmente para aquellos que sufren por causa de la persecución, por causa de la fe. La venida del Señor es un momento de esperanza y de alegría. Viva la esperanza de la fe del Hijo de Dios. Crea en esa esperanza gloriosa y no deje que nada pueda destruir esa fe. Crea en Cristo para siempre. Ahora sí, Teología Básica se despide por este momento. Hasta la próxima semana cuando hablaremos justamente de cómo las personas que no conocen a Jesús reaccionan delante del juicio de Dios. Que Dios te bendiga. Teología Básica termina hasta aquí. Hasta una próxima oportunidad.